Amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy. Así es que les ruego presten mucha atención a partir de este momento. Les pido eso con el propósito de que ustedes escuchen la palabra con atención, la entiendan y después la podamos poner por obra, ¿de acuerdo? Porque si no la entendemos, pues será imposible llevarla a cabo. Bien, el sermón de hoy se titula En Él también, en Él también. Y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 2, versos del 11 al 12. ¿Están listos? Amén. Bien, dice así la palabra del Señor. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy nuevamente hemos venido a este lugar para disfrutar de tu presencia, para disfrutar de tu palabra, Señor, de esta palabra hermosa, a través de la cual pues tú continúas edificando nuestra vida cristiana. A través de ella nos fortaleces nuestro carácter, fortaleces nuestra fe, Señor, y pues sabemos que eso es muy bueno para todos nosotros que somos cristianos, que somos tus hijos, Padre. Así es que la vamos a escuchar con atención, con respeto, porque deseamos entenderla, deseamos comprenderla, Señor, y después también, por supuesto, deseamos ponerla por obra. Sabemos que todo aquel que la escuche y que la ponga por obra será grandemente bendecido, y nosotros queremos formar parte de ese grupo, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos? Bien, si prestamos atención, cuando estudiamos esta carta, nos damos cuenta que el apóstol Pablo viene hablando continuamente ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, de Cristo, en Cristo, por Cristo. Y en esta carta, pues lo que llevamos, todavía no acabamos 2 capítulos, pero lo que llevamos de la carta, al menos lo ha mencionado 14 veces. ¿Por qué será? Porque es muy importante, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Biblia es cristocéntrica. Habla de Jesucristo no solamente en esta carta, sino que lo hace desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema central es nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Amén. En esta carta, como les digo, al menos lo ha mencionado 14 veces. Y ya habla, por ejemplo, de la gracia y de la paz que tenemos en Cristo Jesús. Habla de la reconciliación que tenemos con nuestro amado Padre Celestial. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Habla de la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa esperanza gloriosa? Alcanzar finalmente la salvación y la vida eterna. Esa esperanza que nos anima, que nos trae aquí continuamente, ¿no? Amén. Cada semana estamos aquí porque sabemos qué es lo que nos está esperando. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Nos habla también de la firmeza de nuestra fe en Cristo Jesús. Nos habla del perdón de pecados en Cristo. Nos habla de la salvación en Cristo Jesús. La semana pasada, el apóstol Pablo hizo una declaración muy importante. Dejó una vez más, ha dejado muy claro que Jesucristo es Dios. Pues nos ha dicho que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ya se acordaron? Amén. Es decir, en Él habita la totalidad de su poder y atributos divinos. Por ejemplo, Él lo sabe todo, absolutamente todo. Sabe lo que el hermano Ricardo está pensando, lo que yo estoy pensando, lo sabe todo. Puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es todopoderoso.
es eterno, es inmutable, es justicia, es amor, es creador, es salvador, es rey de reyes y señor de señores, es decir, es Dios. Amén. Es ese Dios todopoderoso. Y Pablo nos explicaba, nos decía que al estar unidos a este Dios maravilloso, pues nosotros estamos completos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nos dejó muy claro que nosotros como cristianos no necesitamos absolutamente nada para ser salvos, ¿no? Es decir, nos explicó claro que no necesitamos filosofías humanas, ideas maravillosas que nacen del corazón de los hombres. Esos medios son absolutamente inútiles para alcanzar la salvación. No necesitamos eso. En Cristo estamos completos. Tenemos sus enseñanzas, tenemos su sana doctrina. ¿De acuerdo? Amén. Nos dijo también que no necesitamos a ningún ser espiritual como los ángeles, ¿no? Es cierto que los ángeles ahí están al servicio de Dios, y si Él les ordena hacer algo por nosotros, lo van a hacer, pero nosotros no dependemos de un ángel para ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Nos ha dejado muy claro que la salvación solamente se encuentra en el apóstol Pablo. No. ¿No? ¿En quién? Jesucristo. Amén, gloria a Dios. La salvación solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo y se obtiene por la fe que depositamos en Él. Bien, y al día de hoy el apóstol Pablo continúa hablándonos de nuestro Señor Jesucristo, diciendo en el verso 11 que acabamos de leer. Le voy a dar lectura nuevamente, y fíjate lo que dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo Jesús. Todo, como decía hace unos momentos, es en Jesucristo. El perdón de pecados, la redención, la justificación, la salvación. Todo eso Dios nos lo da por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no hay nada. ¿De acuerdo? Amén. Y aquí en este pasaje Pablo nos está diciendo que en Él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras que a simple vista como que resultan difíciles de entender, ¿no? ¿Qué estará diciendo? Pues para poder entenderlo bien, vamos a desglosar este pasaje detenidamente. Lo vamos a hacer por partes, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es en Él. Esa es la primera frase que encontramos, en Él. Y esto en realidad es muy fácil de entender. ¿Por qué? Por el contexto de este pasaje, por lo que hay antes de llegar aquí, ¿no? Entonces nos damos cuenta que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, en Él. ¿Por qué? Porque ha venido hablando de Él, ¿sí? De hecho, en el verso que mencionábamos, en el 10 que estudiamos la semana pasada, nos habló de Él, diciendo que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Amén. Diciéndonos que Él es Dios. Entonces, nos habló de Jesucristo y hoy continúa hablando de Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Amén. Bien, las siguientes palabras que encontramos aquí son las siguientes. En Él fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano. No se me distraigan, por favor. Repito, en Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Para poder entender estas palabras es necesario saber qué es la circuncisión de la cual nos está hablando aquí. ¿De acuerdo? Amén. De esa circuncisión hecha a mano. La circuncisión hecha a mano de la cual nos está hablando aquí el apóstol Pablo no se trataba de algo simbólico, sino se trata de la circuncisión física hecha en el cuerpo. Es decir, se trata de un procedimiento corporal. Se trata de un procedimiento quirúrgico en el cual pues se retira o se extirpa el prepucio de la parte más íntima del varón, ya sea niño
o sea adulto. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos qué es la circuncisión. ¿Sí les quedó claro? Repito, es un proceso quirúrgico que se le practica al varón, ¿verdad? Donde se retira la carne del prepucio, ya sea niño o sea adulto. Bien, también es necesario saber que fue Dios mismo quien estableció este mandamiento. Es una orden dada por Dios a su pueblo. Para comprobarlo, vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 17, versos del 9 al 11. Génesis, capítulo 17, versos del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Escuchen con atención. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Como puedes darte cuenta, en este pasaje confirma lo que he dicho. La circuncisión es cortar la carne del prepucio. El pasaje también confirma que fue Dios mismo quien estableció la circuncisión física como señal del pacto que hizo ¿con quién? Con Abraham. Con Abraham. Miren, la circuncisión era la marca que identificaba como el pueblo que Dios había elegido. ¿Sí? La circuncisión los identificaba como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Amén. Bien, entonces, aquí cabe aclarar que Dios eligió al pueblo de Israel por pura gracia. Por pura gracia, es decir, no los eligió porque fueran merecedores de ellos, porque fueran los mejores o porque fueran superiores a todos los demás. No los eligió por eso. De hecho, equivocadamente, los israelitas llegaron a pensar eso en su momento, que eran los mejores, que eran merecedores de tales privilegios, pero no es así. De hecho, es Dios mismo quien explica esto que estoy diciendo. Vayan ahí donde estamos, al quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, en el capítulo 7, versos del 6 al 7. Voy a citar una serie de pasajes, después los apuntan, vuelven a ver el video para no perder tanto tiempo, ¿de acuerdo? Deuteronomio capítulo 7, versos del 6 al 7, dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escucha el verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel en su momento, cuando fue elegido, fue considerado por Dios como la nación más insignificante de entre todas las que existían en aquel tiempo. ¿Te das cuenta? Amén. Esto confirma lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, entonces Dios eligió al pueblo de Israel con el propósito de que fueran luz para las naciones. Los eligió con el propósito de que ellos se encargaran de dar a conocer a este único Dios vivo y verdadero. Los eligió para que ellos se encargaran de dar a conocer la palabra de Dios, pero lejos de esto, fueron oscuridad para todas las demás naciones. ¿Qué fue lo que hicieron? Se adueñaron de Dios, se adueñaron de su palabra, se adueñaron de las bendiciones, de sus promesas, y decían que la salvación, todo eso, pues nada más era para ellos. Eso es lo que ellos pensaban equivocadamente, que ese Dios todopoderoso solamente era el Dios de ellos. Y es Dios mismo quien se encarga de decir que no es así. Dios, a través del apóstol Pablo, dice lo siguiente en Romanos capítulo 3, versos 29 y 30.
Romanos capítulo 3, versos 29 y 30. Escucha lo que dice nuestro amado Padre Celestial a través del apóstol Pablo. Hace unas preguntas retóricas aquí y cuestiona lo siguiente. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Y aquí Pablo le está hablando a los judíos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? E inmediatamente da la respuesta diciendo, ciertamente también Dios de los gentiles. Por pasajes como este damos gloria a Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Pues también le dice Pablo a los judíos, también ese Dios todopoderoso es Dios de los gentiles. Es nuestro Dios. ¿De acuerdo? Bien, pues a pesar de que equivocadamente pensaban los israelitas que solamente era el Dios de ellos, y a pesar de tener como marca la circuncisión física, no se distinguían de los gentiles en aquellos tiempos. O sea, no se podía notar una diferencia ahí. ¿Por qué? Porque pues llegaron a vivir igual que los mundanos. Vivían en una total anarquía, en una total apatía, en una total apostasía. No había quien los gobernara, no querían nada con las cosas de Dios, no les interesaba, se habían apartado de la palabra de Dios. Al igual que vivían los gentiles paganos, se les llamaba, ¿no? Personas completamente idólatras, adoraban dioses falsos. Vivían como si Dios no existiera para ellos, como si no lo conocieran. Entonces, pues de poco les servía la circuncisión física que se habían practicado. La tenían como de adorno. Mira, el simple hecho de haber sido circuncidados físicamente no los hacía hijos de Dios, tampoco los hacía salvos. Todo esto que estoy mencionando, como puedes darte cuenta, lo estoy comprobando con la Biblia. No es idea mía, ¿de acuerdo? Amén. Fíjate, pon atención a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versos del 28 al 29. Si no lo encuentran a tiempo, no se preocupen, solamente les ruego presten atención y no se me estén distrayendo, Romanos capítulo 2, versos del 28 al 29 dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, es decir, Dios no consideraba como su hijo, como su pueblo, aquel que solamente se había practicado la circuncisión corporal, física. Continúa diciendo, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, no por eso vas a ser salvo, por el simple hecho de que te hayan practicado la circuncisión, ¿sí? 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, este pasaje nos está dando a entender que el verdadero judío ante Dios, al que consideraba a Dios como verdadero judío, como su familia, como su hijo, era aquel que había sido circuncidado espiritualmente en el corazón. Esa circuncisión interior se manifiesta en el exterior. ¿Cómo se manifiesta? Viviendo una vida totalmente diferente a la que se vivía antes. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es decir, un judío podría decir, yo fui circuncidado corporalmente, y Dios dice, pero vives como diablo ingrato. ¿Sí? Bien, pues esto que explica Pablo en este pasaje, hoy sucede con muchos que se dicen cristianos, pero muchos no lo son verdaderamente. Los que son considerados por Dios como verdaderos cristianos, como sus hijos, son aquellos que lo son de corazón, como Pablo lo está explicando en este pasaje. Los que han sido circuncidados de corazón, interiormente, pero que se manifiesta, como dije, exteriormente, ¿verdad? Se ve en la persona que se dice cristiana, cómo vive, cómo habla, es un cambio total. Amén. O muy notable, ¿no? Amén. Bien,
Entonces Pablo está explicando en este pasaje diciendo que el verdadero judío es aquel que ha sido circuncidado internamente, no externamente. Muchos judíos, como les decía, esperaban alcanzar la eternidad solo por el hecho de ser judíos, solo por el hecho de haber sido circuncidados, pero vivían alejados de Dios, no hacían lo que Dios les decía, no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Como les decía hace unos momentos, ¿no? Como muchos hoy piensan equivocadamente que solo por el hecho de llamarse católicos, o solo por el hecho de llamarse evangélicos, o por el hecho de llamarse cristianos, piensan que por eso van a ser salvos. Están equivocados. ¿Sí me están entendiendo? ¿Y ustedes conocen a alguien así? Que dicen, gloria a Dios, yo soy cristiano, y los ves en la iglesia de vez en cuando, oran cuando les da su regalada gana, estudian cuando de plano tienen un problema fuerte, ¿verdad? Y todavía en su cinismo se atreven a reclamarle a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y cómo estás viviendo? ¿Cómo se demuestra que amamos a Dios? ¿Nada más con la boca? No. ¿Cómo? Con hechos. Con hechos, obedeciendo lo que Él nos dice a través de su palabra, ¿no? Entonces, por el solo hecho, repito, de llamarse cristiano, católico, lo que tú quieras, te puedes poner ese letrero aquí, no soy cristiano, soy mormón, soy lo que tú quieras, no por eso vas a ser salvo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que Dios les manda que hagan. Si algo deja claro el apóstol Pablo en este pasaje, es que las prácticas religiosas de los judíos en este caso no los justificaba delante de Dios, porque la religión, sea cual sea, no justifica ni salva a nadie, mucho menos a los hipócritas que dicen y no hacen, de los cuales acabo de hablar. ¿Tú sabes a qué grupo perteneces? Los demás nos podemos dar cuenta también sin decir una palabra, ¿no? Sabemos a qué grupo pertenece el hermano, a qué grupo pertenece la hermana. De los que hacen o de los que no hacen. De los verdaderos hijos de Dios o de los hipócritas que dicen y no hacen. Bien. Querido hermano, no te dejes engañar por la falsa seguridad que te da la religiosidad, si no van acompañadas de obediencia a la palabra de Dios. No te sirven de nada. ¿De acuerdo? Amén. Solamente, pues la persona es un religioso, es una persona hipócrita. Y eso pues no está bien. Miren, a Dios, pues Él no se deja impresionar por nuestras muestras externas de religiosidad, sino que Él conoce el corazón de todos nosotros. Hay personas tan hábiles que logran engañarte a ti, no al pastor. Pero en lo secreto, ¿cómo viven? O cuando salen de la iglesia, ¿verdad? Amén. Ahí nosotros no lo vemos, pero el que lo debe de ver lo está viendo todo. Y en la iglesia, pues muchas de esas personas lloran, cantan, se arrastran y, olvídate, ¿no? Solamente es una práctica religiosa la que están llevando a cabo, porque saliendo de la iglesia no lo viven. Bien, lo que vale no es lo que dices, sino lo que haces. Eso es lo que realmente vale. Nosotros como cristianos verdaderos pues tenemos el deber de honrar y santificar el santo nombre de Dios y no profanarlo como muchos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque lo niegan con sus hechos. De modo que si tú te crees cristiano pero no estás obedeciendo a la palabra de Dios, te engañas a ti mismo. El nuevo nacimiento, como les decía, se manifiesta en una vida sujeta a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Debemos de meditar en esto,
No permitan que les entre por aquí y les salga inmediatamente por el otro oído. Que te entre aquí, deténlo en tu corazón y después ponlo en la práctica. Lo bueno, no lo malo deséchalo. ¿De acuerdo? Amén. Bien, ya sabemos qué es la circuncisión física, la cual también nos debe de quedar claro que no fue establecida para los cristianos, para los que vivimos el día de hoy bajo la gracia. ¿De acuerdo? Amén. Pero el verso de hoy, pues está diciendo aquí que los cristianos fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sino con la circuncisión ¿de quién? De Jesucristo. Hablen fuerte sin temor. Amén, gloria a Dios. Entonces, es verdad que los cristianos hemos sido circuncidados, pero no como lo practicaban los judíos, sino hemos sido circuncidados simbólicamente. Pablo en este pasaje se refiere a la circuncisión espiritual, a la circuncisión del corazón, de la cual nos ha hablado también ¿en dónde? En Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, donde explica, ¿verdad?, que esa circuncisión se lleva a cabo en el corazón, es espiritual, ¿de acuerdo? Amén. En nuestra mente. Bien, esta circuncisión se lleva a cabo, dice el apóstol Pablo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso de la circuncisión en Cristo Jesús. Es decir, esta circuncisión se lleva a cabo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y decidimos obedecer al Evangelio, y consiste en despojarnos del cuerpo pecaminoso. Consiste en despojarnos de la criatura pecaminosa, del pecado en sí, para que me entiendas. ¿Sí? Entonces, vamos a decirlo así, teníamos muchos pecados, ¿no? Unos éramos mentirosos, chismosos, envidiosos, y todo lo que tú le quieras poner ahí, borrachos, adúlteros, afeminados, etcétera, etcétera, ¿no? Pues de todo eso nos despojamos, ¿de acuerdo? Amén. Aquí está hablando metafóricamente el apóstol Pablo, pero nos está dando a entender eso. Entonces, consiste en despojarnos del cuerpo pecaminoso, es decir, consiste en desechar y decir no a los deseos de la carne y decir sí a la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Miren, a los judíos la circuncisión física los identificaba como pueblo de Dios, y ya nosotros nos identifica como hijos de Dios la circuncisión espiritual. ¿De acuerdo? Amén. La circuncisión espiritual, la cual el pasaje está explicando que fue efectuada por nuestro Señor Jesucristo y nos representa como miembros del pueblo de Dios. Cuando nosotros creímos en el Evangelio, el cual pues sabemos que habla de Cristo y de la obra redentora que llevó a cabo en la cruz del Calvario, cuando nosotros creímos en eso, ¿qué sucedió? Dios puso su Santo Espíritu dentro de nosotros. Lo puso como un sello que nos identifica como de su propiedad. ¿Ustedes recuerdan que antes de ser cristianos vivíamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza? Éramos considerados ante Dios como extranjeros, como enemigos, como extraños. Pero ahora somos parte de la familia celestial. ¿Qué nos identifica? Esa circuncisión que Cristo llevó a cabo en nuestro corazón cuando nos arrepentimos del pecado. Y como sello, ¿qué nos puso? Su Santo Espíritu. Esto te debe de quedar bien claro, porque es un privilegio enorme que no merecíamos, que se nos dio también por pura gracia. ¿Te imaginas el hecho de que el Espíritu Santo more en ti? También eso se debe de notar. A veces decimos, no muy orgullosos, así, el Espíritu de Dios mora en mí. Dios me selló con su Santo Espíritu y ese sello me identifica como hijo de Dios. ¿Y cómo vives ingrato? ¿Se nota que fuiste sellado con el Espíritu Santo? No. O a lo mejor sí, ¿no? Pero pues, como dice en Efesios capítulo 4, verso 30, no entristezcáis, no le causes tristeza al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Hay muchos hermanos que tienen al Espíritu Santo, pero pues lo mantienen triste. ¿Por qué? Por su manera pecaminosa de vivir. Viven como vivían los judíos en aquel tiempo. No se distinguen entre las demás personas. No se les ve que estén viviendo esa vida cristiana. No se están ejercitando. Creo en Dios, tengo mucha fe. Y tu fe ni siquiera te puede traer los domingos a la iglesia. ¿Qué clase de fe tienes? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues lo más seguro es que lo están ignorando, ¿no? Porque Él nos constriñe, ¿no? Hoy es domingo, tienes que ir a cumplir con la parte que te toca a ti. Tienes que ir a orar con tus hermanos, congregarte en familia. Para eso Dios crió la iglesia, un pueblo, una familia, ¿no? No puedes estar en casa cuando tienes una iglesia donde congregarte. Hoy no voy porque amanecí cansado por esto y por lo otro. Por el amor de Dios, con tus hechos estás demostrando que no amas a Dios, que solamente eres un religioso. ¿Esa es la verdad o no? Amén. Amén. Pues que ustedes no pertenezcan a ese grupo, hermanos. Bien. Pues, ¿dónde iba yo? ¿Dónde me quedé? Bien, entonces, el sello del Espíritu Santo nos identifica como de su propiedad, ¿de acuerdo? Amén. Continuamos con el verso 12. Miren lo que dice. Sepultados con Él también, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Al decir sepultados con Él y resucitados con Él mediante la fe, se refiere a nuestra identificación con Cristo Jesús. Significa que cuando nos bautizamos, lo hacemos en la fe, por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Es decir, lo hacemos creyendo que Cristo murió por nuestros pecados. Lo hacemos creyendo que Cristo lo levantó de los muertos. Eso nos debe de quedar muy claro también, porque si Jesucristo no hubiese resucitado, ¿de qué serviría que estuviéramos aquí todos los domingos? O estudiando entre semana, orando, ¿de qué? Seríamos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que seríamos los más dignos de conmiseración. ¿No? Ay, pobrecitos, así como los musulmanes, como los budistas. Pobre gente, creen en un Dios muerto, en alguien que no los escucha. Pero Cristo resucitó. Está vivo. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, lo hacemos creyendo que Cristo murió por nuestros pecados, creyendo, lo hacemos también que Dios lo levantó de los muertos. Cuando un creyente, pongan atención, cuando un creyente se bautiza, se está identificando con Cristo en su muerte y resurrección. Al bajar a las aguas se identifica con el Cristo muerto y sepultado. Al salir de las aguas se identifica con el Jesucristo que resucitó para una vida nueva. Fíjate en la forma en la cual lo explica el apóstol Pablo más ampliamente en Romanos capítulo 4, versos del 3, capítulo 6, versos del 3 al 4. Hagan la lucha de buscarlo. Del 3 al 4. Romanos capítulo 6, versos del 3 al 4. Si no lo encuentran a tiempo, repito, presten atención. Yo les doy lectura. Romanos capítulo 6, versos del 3 al 4. Dice lo siguiente, hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. En vida nueva. Escucha eso, Todo esto fue para que tú y yo andemos ¿en qué? Vida nueva. En una vida nueva, totalmente diferente a la que vivíamos antes de ser cristianos. ¿De acuerdo? Amén. Amén.
Miren, lo que el apóstol Pablo nos está explicando aquí es muy importante entenderlo, ¿no? En este caso está hablando acerca del tema del bautismo y debemos entenderlo tal y como Pablo lo está exponiendo en este pasaje, porque si lo interpretamos de otro modo, pues nos aleja del verdadero sentido que tiene este pasaje. Por ejemplo, el bautismo que se lleva a cabo rociando un poco de agua en la cabeza. ¿Saben dónde practican ese bautizo? Le dicen allá. La Biblia le llama bautismo. La Iglesia Católica, ¿no? Ese tipo de bautizo, así se le llama ya, repito, la Biblia le llama bautismo, pues ese tipo de bautizo no permite la identificación con la muerte y resurrección de Cristo como el bautismo por inmersión, porque no es lo mismo ser sepultado en el agua y salir victorioso de ella. ¿Sí me explico? Amén. De hecho, bautismo significa meter, introducir, sumergir algo dentro de, en este caso, ¿qué se introduce? Pues a la persona que se está bautizando. ¿Dónde se introduce? En el agua. Debe de ser suficiente agua, ¿no? Puede ser en un río, en una playa, no sé, pero donde haya suficiente agua. ¿De acuerdo? Amén. Y en este caso, pues no es así, ¿no? Bien, cuando el cristiano se bautiza, está identificándose con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Este es el sentido espiritual del bautismo y no otro. ¿De acuerdo? Acuérdense, este es el sentido espiritual del bautismo y no otro. No le busques otro. ¿De acuerdo? Amén. El bautismo es una metáfora de nuestra identificación con Cristo Jesús y del nuevo nacimiento en la fe del Evangelio. Al identificarnos con Cristo en su muerte, nosotros morimos con Él. Al identificarnos con su resurrección, nosotros resucitamos con Él. Es claro que se refiere a una resurrección espiritual, ¿no? Porque no morimos así literalmente, está hablando aquí en sentido figurado. ¿Sí? Amén. Pero sí es real que nacemos espiritualmente. Bien, esto que acabo de decir, o lo que más bien dicho, lo que Pablo dice, deja sin sentido el bautismo de niños, ya que por ser ellos bebés, pues son incapaces de entender el Evangelio, son incapaces de identificarse con Cristo en su muerte y su resurrección. No pueden cumplir con el requisito que Dios que pone para ser bautizados, ¿o sí? Y ni es necesario. ¿Qué pecado tiene un niño? Un niño es puro, ¿no? Va adquiriendo, digamos, ciertas conductas que le van inculcando sus padres, ¿no? Les van enseñando a decir groserías, quienes no conocen a Dios, a hacer señas con las manos, ¿no? Así habla el papá, hemos platicado de eso, habla la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá, ¿no? Y el niño pues rápido lo adquiere, pero él no nació con pecado. De hecho, la Biblia enseña que si él muere, que si un bebé llega a morir, tiene el pase directo hacia el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales, ¿qué? Es el reino de los cielos. Así de sencillo. Entonces, ¿para qué lo vas a bautizar? Si no lo entiende, no lo comprende, no cumple ese requisito de creer. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, versos 36 al 38. Le voy a dar lectura para apurarnos un poquito. Hechos capítulo 8, versos 36 al 38. Dice así la palabra del Señor. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. ¿Qué es lo que encontramos aquí? El requisito que Dios pone a la persona para que pueda ser bautizado, que es el de ¿qué? El de creer. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es Dios, estaba diciendo el eunuco. Imagínate qué hermoso, ¿no? Recuerden que hijo no es
inferioridad, sino es identidad. ¿De acuerdo? Entonces el eunuco estaba identificando a Jesucristo como ese Dios todopoderoso, el cual decidió encarnarse, venir a este mundo y salvar a los pecadores. Creo con todo mi corazón, dijo el eunuco. ¿De acuerdo? Amén. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En pasajes como este, pues vemos con claridad que el requisito imprescindible para que el bautismo sea válido, según lo enseña este pasaje, es la fe del que se bautiza, no de quién o de quienes lo bautizan. ¿Sí me explico? Bien, entonces, pues podemos darnos cuenta que es importante entender que el bautismo en realidad es una metáfora de nuestro nuevo nacimiento. Cuando el creyente es bajado completamente en las aguas, estamos representando no solo que morimos, sino que también fuimos sepultados con Jesucristo. Cuando salimos del agua, estamos representando que también con Cristo resucitamos a una vida nueva. El bautismo, escuchen esto, no es para que a partir de que salgamos del agua vivamos una vida nueva. No, sino que se trata, sino que es el testimonio de que ya estamos viviendo esa nueva vida. Muchas personas ignoran esto, ¿no? Y cuando son bautizadas, el pastor les pregunta, ¿por qué te vas a bautizar? ¿Por qué te quieres bautizar? Y dicen ellos, porque quiero cambiar mi vida, ¿no? Quiero comenzar a cambiar mi vida. No, la respuesta más bien dicho debe de ser cuando se le pregunta a la persona, ¿por qué te vas a bautizar? Porque ya estoy cambiando mi vida, ya la estoy viviendo una vida nueva. A partir de cuando creí en el Evangelio, lo escuché, lo creí y comencé a vivirlo, comencé a obedecerlo. Por eso me estoy bautizando. ¿Te das cuenta de la diferencia? No es para que comiences a vivir una nueva vida, sino porque ya la estás viviendo. Bien, el bautismo es un símbolo externo de algo que sucedió internamente. Es decir, el bautismo es el testimonio público de la fe en Cristo Jesús. Pero lo más importante de esto, como lo menciona este pasaje, es la fe. ¿De acuerdo? Amén. Porque dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes le buscan. ¿Sí? Hebreos capítulo 6, verso 11. Si no tenemos fe, pues ¿de qué te sirve? Te puedes bautizar 20 veces y sin fe, ¿de qué te sirve? Absolutamente de nada. No va a haber resultados. No vas a poder vivir esa vida nueva porque no estás creyendo de todo tu corazón. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien. Entonces, queridos hermanos, vamos a meditar en esta palabra. Y yo les animo a que nos alejemos del mal. Los animo a rechazar el pecado, a repudiarlo. A hacerle así como dicen las niñas, fuchi. Que resulte sumamente desagradable ante ti como cristiano. ¿De acuerdo? Tenemos y debemos vivir una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes de ser cristianos. Que se note que en realidad fuimos circuncidados, no con la circuncisión física, sino con la circuncisión espiritual que Jesucristo realizó en nuestros corazones cuando creímos en Él. Esto debe de notarse. Que se note que la criatura pecaminosa que todos fuimos quedó sepultada en las aguas bautismales. Ahí déjala. No se te ocurra andarla resucitando, porque muchos le hacen así. Le buscan, andan coqueteando con el pecado. Siguen de desobedientes, siguen de rebeldes hacia las cosas de Dios. Nosotros conocemos personas así, todos conocemos a personas, como decíamos hace unos momentos, que se dicen cristianos, pero no se les nota. Mucha queja,
que esto, que con el hijo, que con la nuera, que con todo mundo, pero no son capaces de vivir esa nueva vida. Quieren ser bendecidos, pero ellos no dan nada a cambio. Les encanta saber que Dios dio a su Hijo amado Jesucristo, y al darnos a Cristo nos dio todo, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios, pero ellos no dan nada a cambio. Si Cristo se entregó completamente, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Entregarnos parcialmente? No, completamente. Un pedacito de tu corazón, ¿no? Con eso está bien. Un poquito de tu tiempo, cuando puedas, cuando quieras. ¿Debe de ser así? No. Debemos entregarnos plena y totalmente, también siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A Él le costó la vida, ¿a ti qué te cuesta? ¿Un poco de tu tiempo? Meditemos en esto, queridos hermanos, ¿de acuerdo? Amén. Como decía, se debe de notar, ¿de acuerdo? Que esa criatura pecaminosa ahí quedó muerta. Se debe de notar que nosotros, en realidad, fuimos resucitados espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo después de haber estado muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Debe de notarse esa diferencia. Que se note que ahora nosotros nos esforzamos por vivir esa vida nueva de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden que Dios desea que nosotros seamos personas valientes, personas esforzadas. En otras ocasiones hemos mencionado que el cristianismo es para valientes. Aquí que estamos prácticamente, vamos a decirlo en la gloria, nadie nos prohíbe congregarnos, nadie nos prohíbe cargar una Biblia. Podemos cantar a pecho abierto y no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo máximo que nos hacen aquí? Que nos dejen de hablar los vecinos porque somos cristianos, ¿no? Eso es todo. Tenemos todo. A veces no lo aprovechamos teniendo dónde congregarnos y muchos no vienen. Mira, si las razones por las cuales ellos no vinieron o no vienen continuamente los justifican ante Dios, no hay ningún problema. No hay que preocuparse. Pero si no los justifica ante Dios, ahí sí deben de preocuparse. Porque en su momento Dios los va a disciplinar y a veces la forma en que Dios disciplina es muy fuerte. De Dios nadie se burla. Si la persona está sembrando apatía, rechazo, desobediencia, pues eso es lo que vas a cosechar. Con Dios no se juega, ¿de acuerdo? Amén. Bien, entonces, que nos quede claro, debemos esforzarnos, necesitamos ser personas comprometidas. ¿Ante quién? Ante nuestro amado Padre Celestial. Cumple con tu responsabilidad y vivamos esa vida que Dios quiere que vivas. Una vida totalmente, repito, diferente a la que vivíamos antes. No tenemos forma en la cual nos podamos justificar, ¿eh? Recuerden que ya se nos dio todo lo que necesitamos para vivir esa vida espiritual. Dios nos dio a su Hijo amado Jesucristo y con Él nos da todo. Lo tenemos todo. Así lo espiritual como lo material. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra. Nos ha dado pastores, nos ha dado un lugar donde congregarnos. ¿Qué más le pedimos al Señor? Debemos aprender a agradecerlo, a valorarlo, ¿de acuerdo? Amén. Como le hemos puesto al título, ¿no? En Él también, pues en Cristo, todo lo que hemos mencionado también es posible. Ahora depende de nosotros. Él ya hizo la parte más difícil. Hagamos la nuestra. En Él lo podemos, no estamos solos. No estamos solos, eso es lo maravilloso. Estamos con Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos, hasta aquí con la palabra del Señor por el día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te adoro, te bendigo con todo mi corazón. Muchas gracias por este plato, Señor, tan exquisito.
a través del cual tú nos alimentas. Hemos entendido, Señor, y sabemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu bendita boca, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, que seas tú hablando al corazón de mis hermanos. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, de las consecuencias que se pueden llegar a vivir a causa de la desobediencia, de la apatía, Señor. Y pues no queremos que eso llegue a suceder, Señor. Nosotros lo podemos remediar siendo fieles, siendo obedientes, siendo personas pues responsables. Padre, ayúdanos. Ayuda a todos aquellos que no vienen, que pueden hacerlo y no vienen, Señor. Ayuda a todos, y no solamente en esta iglesia, sino pues en todas las demás iglesias, bereas y todas las iglesias donde se predica la sana doctrina. Ayúdalos a entender y a comprender que esto no es un juego, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Si es tu voluntad, aquí estaremos la próxima semana. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.